Hola, estimados estudiantes. Mi nombre es Edwin Alberto Loza Chuca. Soy profesor en la materia de Ciencias Sociales. El día de hoy vamos a avanzar el primer tema de primero de secundaria. Este tema titula Las ciencias sociales como parte del conocimiento humano. Como objetivo holístico asumimos actitudes de prevención frente a la emergencia sanitaria nacional, valorando las potencialidades y problemáticas regionales, nacionales y mundiales mediante la implementación y desarrollo de las diferentes actividades del presente módulo didactizado. Las mismas permitirán el desarrollo de las habilidades y las cualidades de los estudiantes. Como ustedes saben, ya tenemos módulos que ustedes los están empezando a desarrollar en sus hogares con ayuda también de sus papás. Vamos a empezar. A ver, ¿cómo surgen las ciencias a nivel global? Inicialmente vamos a entender que todas las ciencias que conocemos parten de principio como parte de la curiosidad del ser humano. El ser humano desde el inicio, desde la aparición, ha ido creando, ha ido pensando, ha ido formando diferentes ideas, las ideas se han complejizado, se han hecho teorías, doctrinas y así surgen las ciencias. Es el mismo caso de las ciencias sociales, ¿no? Ahora, ¿qué son las ciencias sociales? Las ciencias sociales tienen por objeto de estudio el ser humano, ¿sí? Pero además toman en cuenta el comportamiento, las interacciones, las creaciones en la sociedad. Es decir, el ser humano, como ser humano, tiene que ser estudiado en su forma global. Cómo se comporta, cómo interacciona, cómo crea en diferentes ámbitos de lo que sería la sociedad en general. El ser humano como individuo se lo puede estudiar, pero como ciencias sociales a nivel mayor, más amplio, digamos, tiene que ser estudiado en su conjunto, en los fenómenos en los que va ocasionando. Existen diferentes ramas de las ciencias sociales. Vamos a empezar a destacar por la antropología, que tiene que ver este estudio del hombre, ¿sí? Desde su origen, desde las formas de comportamiento, las formas organizacionales, la cultura, la religión, entran dentro de la antropología. La sociología, que trata de estudiar básicamente los fenómenos sociales que ocurren en una ciudad, en un país. La historia también tenemos, que básicamente es el estudio de los acontecimientos con mayor importancia en diferentes puntos del planeta, países, naciones, pueblos, etcétera. La geografía, que tiene que ver con este estudio del planeta, pero también de los astros en diferentes formas. Estamos hablando de la orografía, de la hidrografía, geografía económica, geografía humana, etcétera. La ciencia política, que tiene que ver con las diferentes doctrinas, teorías políticas que se han logrado conglomerar en toda la historia de la humanidad. Aquí estamos hablando de diferentes fenómenos políticos también que pueden acontecer. La economía, que también forma parte de las ciencias sociales, que tiene que ver con esta cadena de producción que tienen los elementos, desde las materias primas que pasan por un proceso de producción y van hasta el mercado para ser consumidos. Todo esto se llama una cadena productiva. De eso también trata el estudio de las ciencias sociales, ¿no? Y la psicología, que tiene que ver más ya con el estudio del individuo. ¿Qué le interesa a las ciencias sociales en Bolivia y en el mundo en la actualidad? Es innegable el comportamiento, el desarrollo y el conocimiento de las ciencias modernas, las investigaciones de los diferentes fenómenos sociales que surgen desde el pasado hasta la actualidad. Como bien habíamos dicho, las ciencias sociales tratan del estudio de las personas, tratan del estudio de los seres humanos en toda la historia de nuestros pueblos, de nuestro país, que ya son sociedades modernas, ¿no? Y en estas sociedades modernas ocurren fenómenos sociales. Esto le interesa a las ciencias sociales también. Las ciencias sociales en la actualidad mundial. Las ciencias sociales, dice, han ido evolucionando a lo largo de estos últimos tiempos y todas las áreas que fueron surgiendo se fueron desarrollando a lo largo del siglo XIX. Muchas de las actuales ciencias sociales que conocemos, la antropología, la sociología, la economía, han tomado un gran impulso de estudio, teorización, doctrina, ideas, etcétera, a partir del siglo XIX, ¿no? Ya en el siglo XX se han ido profundizando, han aterrizado con más veracidad, y en el siglo XX
bueno, es en el mismo siglo XX donde se pueden manifestar, digamos, y pueden ser sujeto de estudios, ¿no? Lo que no implica de que en el pasado también se puedan llegar a estudiar diferentes fenómenos sociales. Y en la actualidad vivimos constantes fenómenos sociales, ¿no? Partiendo desde las políticas en nuestras ciudades, en los problemas, los fenómenos que acontecen en nuestra sociedad, en las familias, etcétera. Todo esto es las ciencias sociales en el mundo, ¿sí? Las ciencias sociales en la actualidad boliviana, en estas décadas se tratan de diferencias que hay en la sociedad boliviana. Sabemos que Bolivia es un país bastante diverso, constitucionalmente tiene reconocida 36, pero se saben que hay muchas más. De esto trata, ¿no? Las ciencias sociales, de saber cómo entendernos entre personas que somos diferentes en lengua, en idioma, en cultura, en religión, en manifestaciones culturales y otras cosas más. También una idea compartida es que tenemos diferencias culturales y étnicas, ¿no? Y que con estas diferencias tenemos que saber convivir. No es bueno interponerse, digamos, o someter a otra cultura por el simplemente hecho de pensar diferente, etcétera, ¿no? De esto trata también la problemática y la posible solución que se le puede dar a través de las ciencias sociales. Desde el campo científico también se plantean diferentes aspectos. El positivismo que tiene que ver con toda esta cosa de la experiencia. Todo aprendemos en base a la experiencia. Si yo aprendo a ser carpintero, lo aprendo por teoría o practicando en base a la experiencia. Todo esto se llama positivismo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo que estamos experimentando, con lo que vamos a experimentar. Y el materialismo, que también tiene que ver con esta interpretación, digamos, de las ciencias sociales a través de doctrinas, pensamientos, y también de estudiar al ser humano como parte de algo, ¿no? El materialismo y toda esta relación histórica que tiene en el desarrollo de la humanidad. Las ciencias sociales también tienen como objeto de estudio la descolonización y la pluriculturalidad en nuestro país. ¿Qué es la descolonización? Es básicamente dejar de lado todas aquellas doctrinas, ideologías, pensamientos que fueron traídos en algún momento por un proceso colonizador, ¿no? Estamos hablando de fenómenos como el racismo, la discriminación, eh, los estereotipos que normalmente imponemos a la sociedad, ¿no? Lo que es bello, lo que es feo, lo que es bueno, lo que es malo, etcétera, ¿no? Dejar todas esas malas costumbres que fueron traídas, digamos, por la colonización, de eso se trata la descolonización, ¿no? De que podamos pensar, digamos, y actuar diferente. La pluriculturalidad que tiene que ver básicamente con el reconocimiento de una pluralidad cultural en nuestro país. Como ya les había dicho, nuestro país es bastante diverso, no solamente en climas, no solamente en diferentes ambientes, sino también en las mismas manifestaciones culturales que vienen producto de la diferenciación, digamos, de etnias, pueblos, naciones indígenas originarios o campesinos. Eso es, estimados estudiantes, algo cortito que ustedes lo pueden estar reforzando con el módulo 1 o el tema 1, digamos, de estas cartillas que están en la plataforma. Muchísimas gracias.